Te pedimos, Padre, que el Señor esté guiando a Ignacio, Señor, acompañándolo para que podamos ser instruidos, Señor, en tu palabra. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y te rogamos que podamos concentrarnos, Señor, y que podamos estar atentos, Señor, a oír tu voz en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y te pedimos que protejas a cada uno de los hermanos, Señor, que están conectados y a los que no se han podido conectar, Señor, también. Te dejamos en tus manos sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Así como la semana pasada estuvimos viendo la transición de la Iglesia Apostólica a la Iglesia de los Padres de la Iglesia, ahora vamos a comenzar un periodo que tiene que ver con el desarrollo de la Iglesia desde el siglo II, podemos decir, hasta el siglo V, entre el 150, 180 hasta más o menos el 450. Es decir, desde el punto de vista secular hasta lo que se conoce en la escuela secundaria el comienzo de la Edad Media. Es decir, cuando el Imperio Romano de Occidente cae, que fue en el 476. Y en todo este periodo de la Iglesia, podemos decir que la Iglesia va a comenzar a experimentar un pequeño deterioro. Sí, deterioro de las verdades bíblicas, pero también junto con ese deterioro de las verdades bíblicas, porque comienzan a aparecer muchas herejías, ¿no? No las vamos a analizar todas, vamos a analizar solamente una sola, que podemos decir que es la que permanece o hasta ahora o ha permanecido con distintas facetas, distintas formas hasta la actualidad. También vamos a ver de qué manera la Iglesia toma conciencia ahora del Espíritu Santo como una persona, y la confirmación o la afirmación del concepto trinitario, es decir, la doctrina de la Santísima Trinidad. Podemos decir que estos 250 años, más o menos entre el 200 y el 450, una de las grandes discusiones teológicas fue el establecimiento de la doctrina de la Santísima Trinidad, que fue atacada por algunos, negada por otros, y básicamente hubo dos concilios, el concilio de Nicea en el 328, el de Constantinopla en el 81, creo, y después el de Calcedonia en el 451. Es decir, estos tres concilios en el cual se juntaban los obispos de toda la cristiandad, ¿no? Podemos decir que hasta ese momento no había una separación entre las iglesias de Occidente y las iglesias de Oriente. Si bien había comenzado ya a partir del año 300 un aumento de las pretensiones del papado, ¿no? Es decir, todavía no estaba establecido como institución religiosa el papado como una iglesia central, madre y todas las iglesias satélites. No es cierto que lo que dicen los católicos, que desde Pedro hubo una sucesión apostólica hasta el día de hoy. Eso no hay prueba de ningún tipo. Pero sí podemos decir que hubo un aspecto fundamental, que fue en el año 306, cuando el emperador Constantino tiene esa visión, ¿no? del signo vencis, ¿no? Que significa con este signo vencerás, cuando entonces se los pintan los escudos de todo el ejército romano, parte del ejército romano, porque fue una lucha entre dos que pretendían ser emperadores, ¿no? Constantino de un lado y otro emperador del otro. Entonces en las regiones ahí del norte de Italia
se produce esa batalla, entonces Constantino vence y a partir de ese momento Constantino, influenciado por los obispos cristianos, pone fin a la persecución romana sobre la iglesia cristiana. Hasta ese momento la iglesia era perseguida, si bien fue no en forma constante, pero hubo momentos, años, en que la iglesia fue perseguida por los motivos que ya sabemos. Y entonces, cuando podemos decir se termina ese proceso de persecución, que la iglesia entra en un estado de paz, pero también entra en un problema grave. ¿Cuál es? Que la iglesia a partir de ese momento va a estar asociada al Estado. Y entonces, conjuntamente con esa asociación al Estado, Constantino le da poder porque le da todos los templos que estaban dedicados a los dioses paganos, se los da a la cristiandad. Y entonces, hasta la actualidad, ¿no? Hoy en el Vaticano está el famoso Foro Romano, ¿no? Que era un lugar donde se adoraba a distintos dioses. Bueno, esa construcción, que es una construcción muy linda, que se mantuvo, no pertenece ahora a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para mí fue un germen de deterioro en la espiritualidad de la iglesia. ¿Cuál fue? Que la apetencia por los cargos públicos, porque a partir de ese momento los cargos públicos iban a ser remunerados. Imagínate que de ser perseguido como uno desgraciado a tener ya puesto político, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba asociada al emperador, entonces el emperador le asignaba cosas. Aparece esta idea, ¿no? De que había peleas de mucha gente para entrar al cristianismo. ¿Por qué? Porque ingresaban al cristianismo gente no creyente. Es decir, era como el caso Por de dinero. Simón. ¿Cómo? Por dinero. Claro, por dinero, o sea, como el caso de Simón el Mago. Vieron que cuando vimos unas cuantas de atrás que decían que Simón el Mago quería tener ese don del Espíritu para dar el Espíritu Santo, poder para hacer milagros. Entonces se lo quiere comprar a Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice: tu dinero perezca contigo. Bueno, imagínate, 300 años después ya no va a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque comienza a decaer la espiritualidad en la iglesia. ¿Qué queremos decir con la espiritualidad? Comienza a perderse la verdadera devoción, ¿no? Y la iglesia se convierte en algo más institucional. ¿Qué queremos decir cuando es algo más institucional? Que más una organización religiosa comienza a formarse y empieza a aparecer una división entre el clero y los laicos. Que también se puede decir, empezaría a ser de alguna manera una iglesia religiosa lucrativa, de alguna manera. Sí, por supuesto. Entonces, claro, comienza a haber una separación. ¿Qué es entre los cleros y los laicos? Que hay un grupo que son los que ocupan distintos lugares dentro de la iglesia, que es una jerarquía eclesiástica, y están todos los creyentes, los demás. Cosa que eso no estaba en la iglesia. En la iglesia del primer tiempo, tanto Pedro como Pablo abogan por lo que se llama el sacerdocio universal, que todos los cristianos somos reyes y sacerdotes en la iglesia, ¿no? En la cristiandad, y conjuntamente con eso tenemos un don de Dios que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es repartido por el Espíritu. Y ese don te da un lugar dentro de la iglesia. Pero en la iglesia no hay jerarquía, somos todos iguales. Aparece a partir de ese momento el cargo de obispo. La palabra obispo o sobrevedor significa que está por encima de todo para mirar y para controlar a los demás. Entonces aparece eso, esa separación, ese nuevo cambio, ese nuevo cambio de gobierno dentro de la iglesia, y eso va en deterioro de qué? De una espiritualidad dentro de la iglesia. Ocurre hoy en día, pero hoy en día está pasando más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque en muchos grupos cristianos se hace un
remarcado énfasis en la figura del pastor o de los líderes, como que están por encima de los demás creyentes, como que tienen prerrogativas especiales. De ahí esa idea tan famosa, bueno, óreme pastor, como que si te ora el pastor va a tener más poder que tu oración, cuando es todo lo contrario. ¿No es así? ¿Por qué? Porque Dios va a responder de acuerdo al corazón de aquella persona que necesita la bendición, y no de acuerdo a lo que el pastor pida. Si bien la oración del pastor intercediendo es eficaz, como dice allá Santiago, pero si la persona está en pecado y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio, por más que el pastor ore, Dios no va a orar. Entonces, eso que está ocurriendo en la actualidad no es nuevo, pero ¿qué pasa? Con esa acción, ¿qué pasa con la iglesia? La iglesia pierde la idea de aprender, la idea, ¿por qué? Porque las reuniones se transforman solamente en reuniones de carácter emocional, donde no hay aprendizaje, donde los cristianos tienen mucho conocimiento de la palabra, excepto los que escuchan de la iglesia. Es decir, no hay una acción personal de conocimiento, de entrega al Señor, y solamente a veces hay una dependencia de los líderes. Eso no es nuevo. Comenzó a ocurrir, podemos decir, a partir del año 300, cuando en el 313 el emperador Constantino decreta la libertad de culto, ¿no? Ingresaron dentro de la iglesia mucha gente no cristiana, y conjuntamente su costumbre. ¿Cómo ocurre en la actualidad? Vieron que en la actualidad a veces ponemos costumbres que se utilizan en lo secular dentro de la iglesia, ¿no? Entonces usted ve un show cristiano, ¿no? Lo que llamamos música cristiana, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque uno ve luces, efectos especiales, humo y todo ese tipo de cosas que no varían nada de un show hecho por cualquier cantante. Es decir, las mismas costumbres que tiene la vida secular se introducieron dentro de la iglesia. Y eso ocurrió a partir, podemos decir, del año 300. Si bien... ¿Puedo comentar algo, Ignacio? Mire, a mí me pasó el sábado, o el viernes creo que fue, vimos una película acá en familia, ¿no? Que trataba de un caso cristiano, una mujer que Dios le había sanado al hijo, se supone que es algo verídico. Y hay un momento en el que dentro de la iglesia, ella no quería al pastor porque ella estaba acostumbrada a los himnos y todo este tipo o sea, lo normal, ¿no? Y el pastor trae a la iglesia un grupo de música de rock. Ese grupo, bueno, canta alabanzas con rock, y aparece un muchacho rapero, siempre adorando, ¿no? Entonces la mujer en un momento le reclama al pastor y le pregunta por qué él dejaba entrar ese tipo de música dentro de la iglesia. Y el pastor le dice que él haría lo imposible para que la juventud siguiera los pasos de Cristo, y que a veces, a mí me dio la pauta, ¿no? De que a veces uno se tiene que amoldar a la costumbre que se vive hoy en día, o a las modas del día, para que le llamen la atención a los chicos. Yo estoy hablando sobre todo de la juventud, ¿no? Y me dejó pensando. Entonces, ¿a vos qué te parece? Porque la juventud se droga, tiene esa costumbre de drogarse, entonces nosotros, para estar a tono con ellos, decimos que se droguen dentro de la iglesia. No, obviamente. Si vos usás, yo no estoy en contra, que quede claro. Yo no estoy en contra de la música cristiana nueva, porque son, como vos decís, expresiones de la cultura. Lo que yo voy es que cuando nos mimetizamos tanto con el mundo, que no trazamos una diferencia. ¿Qué significa mimetizar? ¿Sabe qué significa eso? Sí, igual, tratar de hacer lo mismo. Por ejemplo, ¿viste? Se utiliza, cuando vos ves alguna película documental, ves como los animales se asemejan a una piedra, o se asemejan, o cambian de color. ¿Para qué? Para que no ser descubiertos. Entonces, a veces, nosotros nos queremos parecer tanto con esa idea que vos decís de atraer, que no marcamos la diferencia. Entonces la gente se convierte y se piensa que es lo mismo el mundo que la iglesia.
porque vos no trazaste una diferencia. Eso le pasó a la iglesia en el año 300, a partir del 300. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a entrar herejías. ¿Qué significa esto? Cosas que no estaban enseñadas en la palabra. Por eso una de las primeras que ya había aparecido, que charlamos la semana pasada, era el gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era que ya no hacía falta el sacrificio de Cristo en el muro de Calvario y no hacía falta que Cristo hubiese tenido cuerpo, sino que el conocimiento y la salvación venía a través de una iluminación especial. Eso es el gnosis, el conocimiento. El conocimiento te venía a vos a través de una iluminación especial. Entonces, los iluminados eran aquellos que iban a experimentar una espiritualidad mayor. Cuando eso no tiene nada que ver con la palabra. Entonces, eso, ¿por qué? Porque eso era un pensamiento griego, eso cautivaba al pensamiento griego. Entonces, eso lo dejaron meter, vamos a decir, el año 200. Después se levantaron muchos siervos de Dios que fueron en contra de ellos. Pero a partir del 300 comienza ya un cambio más definido. Es decir, primero tenía que ver con el gobierno. ¿Por qué? Porque entraron montones, todos querían ser obispos, porque todos querían el dinero que provenía del Estado. ¿Eso sí? Después, conjuntamente con eso, apareció la división del clero, entre cleros y laicos. Entonces, los que eran laicos ya no se preocupaban tanto. ¿Por qué? Porque su problema religioso, ¿quién se lo resolvía? ¿Dios? ¿Cristo? ¿La oración? No, ¿quién se lo resolvía? No. El sacerdote. Iban ellos y le pedían, bueno, mire, y entonces el sacerdote comenzó a tener ese lugar de importancia, y entonces la gente comenzó a ¿qué? A tener una vida espiritual mucho más laxa. O sea, se ponía el sacerdote de intercesor entre Dios y los hombres. Claro, la misma idea que había entre ¿qué? Entre paganismo, porque en el paganismo ocurría eso. El sacerdote pagano era el que intercedía. La gente llevaba su vida como quería y lo único que tenía que hacer era traer la ofrenda. Y el sacerdote llevaba su ofrenda al Dios en cuestión y el Dios perdonaba. Fíjate, ¿qué similitud hay con que cuando vas al padre, al confesionario, le confesás al cura tu pecado y el cura ¿qué te dice? Bueno, ¿yo qué? ¿Perdón? No, yo te absuelvo. Ah. Eso dice el cura. El cura dice así, te absuelvo y te condeno y tenés que hacer una penitencia. 10 Ave María, 14 Padre Nuestro, llevar la comida o venir a la iglesia más temprano. Y entonces, fíjate, le da la penitencia una obligación religiosa. Es como que yo te digo, bueno, para que te vea una penitencia, a partir de mañana tenés que orar media hora más por día. Eso no es una bendición, no es una penitencia. Me imagino que si vos orás más bendecido vas a ser. No tiene que ser un castigo la oración. O castigo te doy para que leas la Biblia, leas 2 capítulos por día. Castigo. Cuando el concepto equivocado que se va introduciendo, empiezan a aparecer esas nuevas prácticas religiosas. ¿Qué pasó? Ocurre algo muy, muy, muy interesante. Aparece un presbítero, un obispo de Alejandría que se llamaba Arrio, y entonces él cuestionó la deidad de Cristo, ¿no? Y yo les voy a leer algunas cosas que decía este buen hombre. Se lo leo directamente porque es más sencillo, ¿no? Después lo desarrollo, ¿no? Pero decía, por ejemplo, porque se produce a partir del año 320, 330, comienza a aparecer dentro de la iglesia una controversia. La controversia era entre el Padre, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Qué relación había entre ellos y cómo se subordinaban unos a los otros? Y en esta subordinación espiritual, ¿qué lugar ocupaban dentro de la divinidad? Eran 3 dioses, era un solo Dios, era un Dios subordinado al otro, era uno creado al otro, todas estas cosas. Entonces, imagínate, ¿qué lugar ocupaba el Espíritu Santo en todas esas cosas? Lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, por un periodo desde
podemos decir desde el 200 hasta el 450, produce una gran discusión de qué, de qué era el Espíritu Santo, si era una energía, si era una persona subordinada al Padre, si era una persona creada por el Padre, si era una persona. Cosa que el arrianismo, como después se llamó a través, fue una doctrina que, si bien la iglesia cristiana la rechazó, pero apareció muchas veces a través de la historia, y la última aparición son con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. ¿Qué queremos decir? Ellos creen en Jehová Dios. Después, Cristo no es, ellos no creen en la Santísima Trinidad. Entonces los testigos creen que Cristo es el primer ser creado y el Espíritu Santo es la potencia de Dios. Igual que el arrianismo, tiene una doctrina que hace 300 años, del año 300, perdón. Entonces, y hay otros grupos religiosos que todavía sostienen, pero básicamente tomo los testigos, ¿por qué? Porque son los más enfáticos y los que vamos a encontrar por todos lados. Fíjate lo que dice Arrio, dice. Si el Padre engendró al Hijo, aquel que fue engendrado tuvo un comienzo para su existencia, a partir de lo cual es claro que hubo un tiempo en que el Hijo no existió, porque se fue creado. Y esto significa, por necesidad, que su hipóstasis significa la verdadera realidad, y esto significa que la verdadera realidad es una persona creada. Y luego aclara, ¿no? Entonces, dice el escritor acá del libro que usamos, ¿sí? Y que el Hijo y el Espíritu sean seres creados, y enfatizó la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo al Padre, negando su consustanciabilidad, que no son de la misma sustancia con el Padre. Además, se lo acusó de separar la esencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y de afirmar que estas esencias no pueden participar unas de las otras y que son disímiles entre sí. Entonces acá tenemos algo, podemos decir, una corriente religiosa dentro de la iglesia. Es decir, este hombre era un obispo, que claro, no era una persona que estaba fuera de la iglesia. Al principio esto trajo mucha gente, ¿no? Mucha gente, muchos obispos de distintos lugares se pusieron. ¿Por qué? Porque ese cambio de gobierno que les estaba hablando, ¿qué fue lo que llevó? ¿Llevó a qué? A que aparecieran muchas iglesias llamadas metropolitanas. Supongamos, lo que los curas llaman las diócesis, ¿no? Que bien, acá tenemos la diócesis de San Miguel, ¿qué cosa? Que va a administrar o gobernar todas las capillas que hay alrededor de San Miguel, Moreno, José Cepá, Don Torcuato, es decir, la diócesis... La central. ¿Cómo? Es como la central, digo. Exactamente, es decir, como una iglesia madre, una iglesia que cuida, o que protege, o que administra, o que pone disciplina a montones de capillas de la zona. Lo mismo comenzó a ocurrir. Entonces estaba las iglesias, que se llamaban iglesias metropolitanas, la iglesia de Alejandría, la iglesia de León, la iglesia de Milán, la iglesia de Roma, la iglesia de Constantinopla, la iglesia de Jerusalén, y así, acá. ¿No? Y esos obispos comenzaron a ¿qué? A discutir entre sí. Y eso llevó entonces ahora a lo que Constantino promulgó, que fue el concilio de Nicea. Nicea es una ciudad cerca de lo que hoy es Estambul, Turquía. Y ahí, como decir, es uno de los primeros concilios en el cual se juntaron. Él más o menos convocó a 1000 obispos. Imaginen, eso le da una idea de la extensión del cristianismo, ya en el año 300. Y eso, de esos 1000 obispos, más o menos 350, entre 250 y 350 participaron de las discusiones. Después que se produce un montón de discusiones, el concilio de Nicea, ¿no es así? El concilio de Nicea declara a la doctrina de Arrio, ¿no?, en contra de la verdad de la palabra. La condena.
Pero esto no significó que ahí se terminó, sino que comenzaron todas las controversias. Imaginémonos que no era como ahora, ¿no? Si ahora las comunicaciones, ¿cuánto tardan? Son instantáneos, ¿no es así? Yo me comunico de acá a la China, vos presto un botón y ya está. Ahora imagínate vos lo que era en esa época mandar una carta de Jerusalén a Roma. ¿Cuánto tardaba? Meses. Y entonces todas las discusiones se extendían, por supuesto, en el tiempo, porque cuando Arrio establece su doctrina en Alejandría, que era cerca de Egipto, lo que hoy más o menos nos ubiquemos, ¿no? Cerca de Egipto, donde se emboca el Nilo, hacia el lado de Libia, ahí está la ciudad de Alejandría. En esa ciudad que estaba Arrio, imagínate, tardaron meses en que la carta iba, carta venía, y entonces era todo muy lento, por supuesto. Por eso las discusiones duraron más o menos, como yo les dije, 200 años, que fueron y vinieron hasta que aparecen, fueron distintos, podemos decir, hombres de Dios, ¿no? Que fueron estableciendo las distintas doctrinas en base a lo que se llama el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué es el canon? ¿Saben ustedes lo que significa el canon? Nada. Bueno, vamos a ver. Canon son aquellos libros que se eligieron como libros divinamente inspirados. Nosotros tenemos en el Nuevo Testamento 27 libros que para el año 300 ya circulaban. De hecho, Constantino mandó a copiar, fue la primera vez que se hicieron libros, ¿no? En una tela que se llama vitela, llamaban los romanos, que usaban para la escritura, ¿es así? Y fue el único que mandó a hacer un Nuevo Testamento todo junto. Entre ese Nuevo Testamento todo junto estaban estos libros que la Iglesia había determinado como divinamente inspirados. Ya si bien el concilio de Nicea en el 325 no estableció el canon, pero ya estaba casi armado, había muy poca discusión. Había algunas discusiones sobre el libro de Santiago, otras sobre el Evangelio de los Hebreos, o el pastor de Hermas, pero más o menos estaban tomados. Ahora, con ese canon, hubo podemos decir, un obispo que se llamó San Agustín, una región de Lipona, ahí al norte de Italia, ¿es así? Y este San Agustín, que vivió entre el 54 Gatos. Apaguen una radio. Mire. Apaguen, por favor, un micrófono. Angélica, apaga el teléfono, apaga el micrófono, por favor. Bueno, decía entonces que este obispo, San Agustín, fue aquel que, podemos decir, hizo la primera, podemos decir, teología sistemática. ¿Qué quiere decir teología sistemática? Trató de armar toda una teología como nosotros la conocemos hoy. Si bien después la Iglesia Católica no tomó toda la teología de San Agustín, pero la Reforma, imagínate, esto fue en el 400, y la Reforma fue en el 1500, es decir, 1100 años después, la Reforma toma todas las ideas de San Agustín que tenían que ver con el pecado, ¿no? Hasta ese momento había como dos escuelas con respecto al pecado. Uno que tomaban el pecado original y que al hombre algo de bueno le quedaba, no que eran las iglesias de Oriente, ¿no? Las iglesias de Constantinopla, de Bitinia, de Jerusalén, lo que se llama la iglesia oriental, que después se transformó en la iglesia ortodoxa, ¿sí? Tenían una posición teológica de que el pecado original no había destruido
la bondad que había en el ser humano. Y entonces algo de bueno le quedaba. San Agustín, ¿qué dice? Tomando la carta a los romanos y tomando los escritos bíblicos que nosotros conocemos, sobre todo Romanos 1, Romanos 3, establece que el hombre está condenado por los pecados, totalmente condenado. Y entonces él establece lo que se llama la doctrina de la gracia, lo que nosotros conocemos hoy, algo tan común a nuestros días, aquellos que pertenecemos a la fe evangélica, ¿no es así? Que sabemos que el hombre no se salva por obra. En ese momento Agustín hace un ordenamiento, las sistematiza, no me sería la palabra, ¿no? Y hace todo un desarrollo teológico, ¿no?, del pecado, de la gracia del pecado, y también hace todo un desarrollo teológico de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, básicamente nuestra posición teológica con respecto al Espíritu Santo, básicamente el armado teológico de eso se lo debemos en parte a este gran hombre de Dios que fue San Agustín. San Agustín fue un teólogo, imagínate, para esa época que no había muchas comunicaciones, él, sin lugar a dudas, por vía de Dios, por vía del Espíritu Santo, un hombre sin lugar a dudas entregado a Dios. Entonces él armó toda esta teología que muchos de las denominaciones cristianas de hoy han bebido de ello para armar sus teologías sistemáticas. ¿Qué significa? Y cada grupo religioso tiene una cantidad de enseñanzas. Así como los testigos de Jehová tienen un grupo de enseñanza, la iglesia evangélica también tiene unas enseñanzas básicas. Tiene el famoso credo, creo en Dios, ¿no?, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no creo en Cristo que murió, que nació de la Virgen María, que murió en la cruz para redimirnos, creo en la acción y en la obra del Espíritu Santo. Es decir, esas doctrinas básicas que están en el credo, se llama el credo de Nicea, después si quieren ponerlo, pero solamente desde el punto de vista informativo. Pero podemos decir que San Agustín también destruye la posición de los arrianos. Y llegamos, ahora sí, y llegamos al final del 400 con una declaración muy interesante, ¿no?, de lo que es del pensamiento agustiniano. Podemos decir, se los voy a leer para que quede clarito, ¿no? Después, si quieren, se los transcribo, les hago una foto y se los mando. Para Agustín, el Espíritu Santo es a la vez Dios y a la vez el don de Dios. Y la relación dentro de la Trinidad entre las tres personas es igual. Fíjate, esto es lo que nosotros creemos de la Trinidad, fíjense, ¿no? En las que la divinidad es igual y la unidad inseparable. Y el Espíritu no asumió la forma de criatura, porque es Espíritu. ¿Quién tomó la forma de criatura? El Hijo, ¿sí? Si no es cosustancial, usa palabras más difíciles. Cosustancial significa que es de la misma sustancia que Dios. Y coeterno, es decir, tiene la eternidad de la divinidad. Y coeterno con el Padre, con el Hijo, y es la comunión del amor mutuo, divino entre el Padre, el Hijo, entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo. En consecuencia, Él procede de ambos, Él procede de ambos, del Padre y del Hijo. Él es el don de Dios, y el don tanto del Padre como del Hijo a la Iglesia, es decir, para que la función del Espíritu Santo es el regalo de la Santísima Trinidad, por eso es el don, a la Iglesia, para que allí el Espíritu Santo se manifieste. El Espíritu Santo es comparado a la facultad de la voluntad humana. Él es la persona de la Trinidad que renueva
la facultad moral en los seres humanos, de modo que el ser humano pueda obedecer la ley de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es aquel que cuando el Evangelio nos es predicado, genera dentro de nosotros la fe para creer. Sin la acción del Espíritu Santo nosotros no podíamos creer, porque el mismo Señor Jesucristo me dijo, yo siempre lo repito, ¿qué dijo? Nosotros, ¿qué cosa? Estamos muertos, ¿qué cosa? En nuestros delitos y pecados. Y aparte dice, allá en Juan 5, vosotros de vuestro padre, el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Es decir, que el ser humano sin Cristo no tiene la posibilidad de creer, sino es por la acción del Espíritu Santo que obra en nosotros. Es la facultad moral humana, de modo que el ser humano pueda obedecer la ley de Dios. Agustín compara al espíritu con el fuego, por supuesto, usando la palabra ya de los Hechos 1:8, ¿no? Se asemeja a la corriente de un río, que es como un río que todo lo invade, y lo describe como una espada del espíritu para discernir las cosas que son de Dios, como dice allá en Hebreos capítulo 4. Entonces vemos, yo cuando veía esto, lo soy sincero, ¿no? A veces uno piensa que las definiciones modernas de la Trinidad son de ahora, y vienen de esa antigua. Imagínense, este hombre con lo rudimentario que tenía, que quizás tenía poca documentación, cómo Dios lo iluminó para armar un pensamiento de lo que es la doctrina cristiana. Y entonces, esto fue lo que genera, después, por último, con esto vamos a ir terminando, en el concilio de Calcedonia, en otra región ahí también cerca de Turquía, ¿no? Es decir, para que le quede claro, el Islam no había aparecido, el Islam aparece a partir del 680, del 700. ¿Saben lo que es el Islam? Los mametanos, ¿no? La religión que ahora la mayoría en toda la parte de Asia Menor, de África, ¿no? Los musulmanes. No había aparecido. ¿Por qué? Porque Mahoma recién establece su doctrina en el 650, 660, más o menos. Entonces, todas las regiones de Asia Menor, Turquía, Grecia, África, estaban invadidas por el cristianismo. ¿No es así? Y entonces por ello casi todos los concilios, es decir, la mayor concentración de cristianos, ¿dónde estaba? En Asia Menor y en África, más que lo que hoy conocemos como Europa. Por eso todos estos concilios se generaban generalmente en las regiones de ahí de Asia Menor. Este es de Calcedonia, ¿no? Se realiza en la ciudad de Calcedonia, cerca de Constantinopla. Yo lo he hecho otra referencia, que algunos ya estarán aburridos de referencias históricas. No, pero esto ¿por qué lo traigo? Para que nos demos cuenta cómo la enseñanza del Espíritu Santo se había opacado durante muchos siglos. La preocupación básica de muchos concilios era la cristología, es decir, la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque aparecían tantas que tenían que batallar contra ellos. Entonces la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo con su acción hacia los creyentes, hacia la iglesia, como dice ya en Corinto, que nosotros hacemos como una extrapolación, leemos lo que está en el Nuevo Testamento y como si fuese escrito ayer para la iglesia de hoy. Y a veces no nos damos cuenta que en el medio hubo, ¿cuántos? 1000 años de historia. Y en la historia muchas pasaron. Estas cosas que pasaron fue esta. ¿Qué cosa? Que era necesario que se estableciese una doctrina del Espíritu Santo. Y entonces aparece, con esto ya terminamos, la edad antigua para comenzar en la manifestación del Espíritu Santo en la edad moderna, en lo que se llamó el crédito de Atanasio. Interesante. Miren, uno lo lee y dice, ¿cómo están de acuerdo con lo que nosotros creemos, ¿no? Dice, que adoramos a un Dios en la Trinidad. Y la Trinidad es unidad, sin confusión de personas ni división de sustancia. Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo es una. Pero que a veces nosotros tenemos, cuando hablamos de Trinidad, a veces se nos confunden las cosas. Bueno, mire, este acá tiene muy clarito todo, ¿no? La gloria igual, la majestad coeterna. Coeterna significa que están juntos, ¿no es así? Como es el Padre, la divinidad y su eternidad, así es el Hijo y así el Espíritu Santo. Y sin embargo, no hay tres seres eternos, sino uno, sino un eterno, que es un Dios. Así como no hay tres increados, significa la palabra increados que no fueron creados, ¿sí? Sino uno solo, ¿no? Dios no tiene ni principio ni fin. Ni tres ilimitados, no hay límites para Dios, ¿no? Sino un creado y un ilimitado. No hay tres omnipotentes, sino un omnipotente. El Hijo es el único Hijo del Padre, no hecho, no creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente de ambos. En esta Trinidad no hay nada anterior o posterior. No hay de mayor a menor, mas las tres personas son juntamente coeternas, coiguales, de manera que en todas estas cosas se las adore. Como antes se ha dicho, la Trinidad es la unidad, la Trinidad es la unidad, y la unidad es la Trinidad. Quien quiera, pues, que desee ser salvo, crea de esta manera acerca de la Trinidad. Fíjense, este fue unas declaraciones de la Trinidad que más luz ha arrojado a través de los siglos. Y entonces ahora, el Espíritu Santo es el que es ese Dios en nosotros. Y así la importancia de establecer una relación íntima y profunda con el Espíritu Santo. Por lo cual, vamos a leer unos textos que nos ayudan a darnos cuenta cómo ya Cristo había revelado todas estas cosas. Entonces, si nosotros vamos a San Juan 10, fíjense, Cristo ya hablaba de la Trinidad. ¿Por qué? Juan 10:30, ¿cómo dice? Yo y el Padre, ¿qué cosa? Somos uno. Somos uno solo. Habla de una unidad. Y después, cuando vamos ahí a San Juan 14, ahí vemos la acción de la Trinidad. Dice, y yo rogaré al Padre, y el Padre lo dará otro consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿no? Porque después lo aclara, ¿no? En el verso 17, el Espíritu de verdad, ¿no? Para que esté con vosotros para siempre. El 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No con vosotros, sino dentro. Entonces, esta es una de las más preciosas definiciones. Nosotros siempre tomamos esta definición de la palabra y a veces no nos damos cuenta cómo costó que nosotros tuviésemos este pensamiento actual. ¿Por qué? Porque esto se lo debemos a quien, a San Agustín, que ordenó la doctrina cristiana. Y después la Reforma, por supuesto, 1100 años después la tomó, y después nosotros que venimos del movimiento evangélico viene de la Reforma, básicamente, ¿no? Pero acá nos dice que el Espíritu Santo, dice, el Padre, la Santísima, fíjense, ahí hay una relación en la Santísima Trinidad. Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Hijo, ¿qué cosa? Le ruega al Padre para no dejarnos huérfanos. Entonces el Padre actúa, envía al Espíritu. ¿Para qué? Para que esté con nosotros y en nosotros. Y de allí esta doctrina básica del Espíritu tiene que ser profundamente asimilada para nosotros. ¿Por qué? Porque si cada creyente experimenta una relación profunda con la divinidad, su vida cambia. Por eso decía ya, era necesario esa acción del Espíritu. ¿Para qué? Para que cambiase la moral del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo
generó tanta conmoción en el Imperio Romano. Porque el Espíritu mostraba una nueva moralidad, una nueva forma de vida, una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de estar los unos con los otros, una comunidad distinta, una comunidad del amor, de la fraternidad, de la ayuda. Todo eso es el cristianismo. A veces hoy no se ve, pero a eso tendríamos que apuntar. A eso tendríamos que apuntar, como aquellos que manifestamos la unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa unidad tan estrecha en la divinidad, ahora Dios manda a su Espíritu para que su Espíritu esté en nosotros y nosotros seamos uno con el Espíritu, y el Espíritu en nosotros genere cosas. Ya lo veníamos diciendo. Cuando San Agustín, en el año 400, escribe estas cosas, fue una gran ayuda a la Iglesia. ¿Por qué? Porque podemos decir la Iglesia se había transformado en un grupo de ignorantes. ¿Por qué? Porque los cristianos habían comenzado a descansar solamente en el clero. Y entonces el clero se arrogaba la interpretación de la Biblia. Entonces después, como ocurrió en la Iglesia Católica, nosotros podemos interpretar la Biblia solamente a través de la luz de los obispos de la Iglesia Católica. Si ellos no tienen que enseñar, no podemos leerla y entenderla. Gracias a Dios que la Biblia después circuló en forma masiva y nosotros sí podemos tener la palabra de Dios directamente en cada una de nuestras casas, pero también esa palabra la tiene que ser asimilada. Imagínate ahora si vamos ahí a lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? En el verso, en San Juan capítulo 17, el verso 5, dice: ahora pues, esta es la oración que Cristo hace antes de ser crucificado, ¿no? Momento antes de ser tomado preso, hace esta oración. Y ora por cada uno de nosotros y ora por la Iglesia universal. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Este texto que nos dice que Cristo era ¿qué? Tenía una gloria en la eternidad con Dios, que Cristo era eterno. Cristo era consciente de eso. Por eso quedó Cristo. Esto no habla de la eternidad. Y fíjate lo que dice, el verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante. La gente va a creer de cómo establecemos ahora un grupo, una cristiandad. Cómo que el espíritu que tenemos en nosotros ahora nos debe unir. Tenemos un mismo espíritu. Si tenemos un mismo espíritu como iglesia, tenemos que tener un mismo sentido. Y fíjate lo que dice acá. La gente va a creer no por lo que le prediquemos, sino que cómo nos tratamos nosotros, entre nosotros como cristianos. Tristemente a veces en la iglesia hay desaveniencia, pelea, discusión y la gente se escandaliza y deja de ir. ¿Por qué? Porque no dejamos que el espíritu que está en todos nosotros nos gobierne. Opacamos el espíritu, lo ponemos en un rincón y dejamos aflorar nuestra naturaleza humana. Y cuando dejamos aflorar nuestra naturaleza humana, el espíritu no se manifiesta y se manifiestan las peores cosas. El pecado, el egoísmo y todas las cosas personales. Y así que el Señor nos está llamando que seamos uno en la iglesia, pero esa unidad primeramente comienza con Dios. Comienza que yo sea uno con el Espíritu. Que el Espíritu hable a mi corazón, que el Espíritu dentro mío genere una nueva moral, genere una nueva manera de conducirme. Y entonces sí, cuando yo experimente eso, lo voy a poder ahora experimentar hacia afuera. Y los que son hacia afuera son primeramente a mis hermanos, y después a los que no me conocen. ¿Pero qué? Pero tenemos que ser plenamente conscientes que tenemos que dejar que el Espíritu genere eso. Por eso dice ahí la declaración de Calcedonia. Es el Espíritu Santo el que genera una nueva moral. ¿En dónde? En un hombre pecador,
en un hombre que no conoce a Cristo. Entonces, cuando es tomado por el Espíritu Santo, su vida es transformada. Pensemos en esto. Pensemos de qué manera. Ahora, yo dejo que el Espíritu Santo obre en mí. Lo tengo que hacer todos los días, hermano. ¿Por qué? Porque si yo, no significa que yo deje actuar el Espíritu hoy, que mañana va a ocurrir. El apóstol decía, cada día muero. Es decir, cada día me entrego a Dios para que el Espíritu se manifieste en mí. Y a partir de esa acción espiritual, Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros. Que lo podamos experimentar, que lo podamos entender. Y va a ser de bendición para nuestra vida. Y ahí le dejé los trabajitos, los ejercicios. Háganlo, mírenlo. Y si necesitan alguna ayuda, lo llamo. Pero esos ejercicios les van a ayudar a conectarse un poco más con la palabra y la tarea y la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia y con nuestros hermanos. Muy bien, que el Señor nos bendiga. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, yo les quiero dejar algún motivo de oración. Muy bien. Hace muy poquito, en esta semana, me enteré que una sobrina mía que se llama Anaí se quiso suicidar. Oh, Una chica joven. Tuvo una vida bastante difícil y la verdad no sabía, yo la llamé por otra cosa y me terminó comentando esto. Y yo siempre creo que el Señor, cuando nos pone a una persona en la mente, es por algo. Y acceder por eso, sin lugar a que dudas. podamos, que pueda el Señor obrar a través de mí, en ella, Y y que la pueda ayudar. pero también tenemos que pedir que el Espíritu Santo obre. Amén. La verdad es que, bueno, Cuando sea impactada por el Espíritu, sin lugar a dudas, su vida va a experimentar un cambio profundo y le va a quitar estas ideas terribles que tiene. y por otro sobrino más que también tomó la misma actitud, gracias a Dios no pudieron cumplir con su objetivo y él sabrá cuáles son los planes de él para ellos, ¿no? Este sobrino se llama Uriel, un nene muy chiquito, tiene 14, 15 años, más no tiene. Nada, y por la juventud en general. Bueno, tomamos estos pedidos de oración, pongámoslos en nuestras vidas, en nuestras oraciones diarias. Muy bien, hermano. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos el domingo próximo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo quería decir algo. Dale, Nancy. Diga. Que más, buen día, hermanos, primero. Yeah. Acá estoy con la florcita, ¿puede ser? ¿O pongo la cámara? Pongo la cámara. Acá estamos. Acá estamos. Hola. Sí. Que Jesús, más que por la juventud, la verdad, plantarnos, nosotros tenemos un espíritu de poder, plantarnos, porque estoy harta de que desarrolle esto de la depresión y nosotros los cristianos nos quedamos mirando. Es un nuevo desarrollo, la depresión, ataque de pánico. Como no sabía más que inventar, inventó esto para atar a las personas. Y Cristo nos hizo libres. Ayer fui a ver Ignacio, a la persona que le estamos por llevar en la silla de ruedas, y es impresionante impresionante ver el brillo de la persona cuando recibe a Cristo, hablarle de Cristo. La gente todavía no recibió lo que tiene que recibir, y esa es nuestra tarea. Y una de las últimas cosas que desarrolló es el ataque de pánico, la depresión, la tristeza. ¿Por qué? Si nuestro espíritu es gozo. Eso es lo que nosotros tenemos que contagiar, pero primero lo tenemos que creer nosotros, lo tenemos que llevar nosotros, saltar, aunque la gente muera y esté triste al lado nuestro, nosotros saltar, porque eso es lo que está desarrollando el enemigo, y la verdad que cansa verlo, pero igual no nos desanimemos, porque nuestro espíritu es eso, fuego, ¿sí? Aunque el adolescente esté ahí lastimándose al lado nuestro, decirle no. Ayer vino a la puerta de nuestro negocio, de nuestra simpática dietética pequeña de barrio, un chico de Remar. Conocen todo lo que es la institución, acá cerca. Y bueno,
por como el chico hablaba y todo, te das cuenta que el Señor lo está restaurando, como una vasija de barro, un alfarero. Y nosotros vemos los milagros del Señor que hace en cada persona que toma la decisión. Entonces, ese es el espíritu que nosotros llevamos. Primero se nos tiene que notar a nosotros, despertémonos, no podemos estar ahí duritos, dudando, entristecidos. No, la persona tiene que creer, lo tenemos que creer nosotros. Y después lo tiene que creer la persona, porque nos ve en nuestra forma de vida. La mujer esta que ayer visité, estaba cerca de la palabra, estaba congregándose en una iglesia, estaba conociendo, ¿no? Toda una artillería hermosa del Señor. Y una palabra de un predicador, de una hermana, él le dijo, me parece que mi marido está saliendo con otra mujer, le dijo ella. Y la hermana de nuestra iglesia, nuestra hermana, le contestó, bueno, vos salí con otro. Solo esa palabra. Ese no era de nuestra iglesia, si dijo eso. Bueno, tan pecadores como nosotros somos pecadores. La señora metió la pata sin querer y dijo eso. Bueno, esa pequeña palabra hizo alejar un alma. Hizo alejar un alma. Nancy, pará. Primero, no es una pequeña palabra. Y no metió la pata. Esa persona tiene los valores cambiados. Bueno, pero esos son los predicadores, somos nosotros. No somos nosotros, son aquellos que todavía el Espíritu Santo no les alumbró, porque si no, no podés decir semejante barbaridad. Y bueno, dice, no ser piedra de tropiezo, ¿no? No ser piedra de tropiezo en el camino de las personas, sino ser luz y sal. Pero hay cosas que tienen que ver con tu concepto bíblico, tu moral cristiana. Una moral cristiana le puede decir al otro, el otro mató a uno, bueno, no hay matado también, es medio una locura lo que le está diciendo. No. Bueno, entonces lo que quiere, ser luz y sal. Ayer me mandaron, Andrea, la consejera de familia, me mandó un tema musical que es ritmo reggaetón. Es muy contagioso porque el reggaetón está de moda para la adolescencia, para algunos adultos que les gusta ese ritmo, que dice ser luz y sal. Eso somos nosotros. Pero lo creímos, primero tenemos que creer nosotros y salir así al mundo. Así empieza. Bueno, gracias Nancy por tu testimonio y bueno, prepárate para la clase próxima a ver cómo va esto y vamos a continuar, orar por todo esto y estemos atentos a ver de qué manera el Señor actúa en medio de tu pueblo. Muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga, nos pasamos 5 minutos. Antes que nos reten, nos vamos, la seguimos a la que viene. Abrazo. Gracias, Ignacio. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga.